que haya sido colgada, de tal manera que esto es lo que mantenemos. Probablemente para el próximo semestre ya tengamos una 2026. Sin embargo, no es que todo cambie, ¿no? Sino solamente cambia algunos aspectos en relación a la evidencia científica que ya les mencioné en algún momento cómo es que se realiza. Lo dirijo. Ya. Entonces, esta presentación está en relación al GINA 2025, que ven ustedes ahí, el Global Strategy for Asthma Management and Prevention. ¿Qué tal me salió? Sí. Entonces, 2025. Sin embargo, una institución que también cada vez los latinoamericanos sobre todo hacemos uso y que no se queda atrás es la guía de la Sociedad Española Respiratoria, y es llamada la guía para asma de la Sociedad Respiratoria Española, es el GEMA. Por eso dice ahí Guía Española para el Manejo de Asma. Y la del 2025 es GEMA 5.5. También debe salir GEMA 5.6. Entonces, hay algunos cuadros que son más sencillos, más fáciles de entender en GEMA, en la revista de GEMA, que en relación al GINA. De tal manera que he tratado de complementar ambas guías. Y esto es a propósito de datos que ya se tienen en asma. Hacía pues unos 20 años, cuando uno asistía a una charla internacional de asma, presentaban las cifras de Latinoamérica, pero no de Perú, ¿no? En cambio ahora ya tenemos cifras. Esto fue un trabajo multicéntrico que se hizo con la Sociedad Peruana de Neumología, determinación de la prevalencia de asma bronquial en niños de 6 departamentos del Perú. Y aquí estamos, Huancayo. Esto no funciona, ¿no? Como puntero. Sí, pero no va a reflejar porque es pantalla. No refleja, ya. Entonces, acá estamos en la filial a Huancayo. Estuve de coordinador, de colaboradores, algunos que en paz descanse. Rolando Aquino, el doctor Roberto Bernardo, también fallecido, el doctor Gustavo Yanovacé también, y nosotros, que con el papá. No, el hijo. Sí, él es Gustavo Yanovacé Alvarado, el otro es Yanovacé Damián. Y se logró hacer mediante encuestas. Para este trabajo no fue nada sencillo. Nosotros mismos tuvimos que ir a las escuelas a encuestar, reunirnos con los padres de familia, reunirnos con el director, los profesores. Interesante fue. Y los resultados son estos, ¿no? Que es para el año 1918, si no me equivoco. Aquí dice Departamento del Perú, acá tampoco está la fecha, ¿no? 2018. Sí, porque fue antes de la pandemia. Entonces, los datos los tienen aquí. Y ustedes pueden ver la prevalencia de asma, ¿no? Generalmente cuando uno saca prevalencia de asma lo hacen niños desde los 6 hasta los 14 años. En dos encuestas. La encuesta que se aplica es la encuesta ISAC, de ISAC. Esa es la encuesta mundial. Si queremos hacer aquí, igual se aplica y es la que tiene estándares aceptables y que permite ser comparada con otros países. ¿Cuál es la ciudad donde hay mayor cantidad de asma? Iquitos, 27.9, casi 28% de pacientes asmáticos en Iquitos. Luego es seguida por Trujillo y luego Lima, 19.8. Probablemente en estos tiempos estas cifras no creo que hayan disminuido, pero sí aumentado. Y la ciudad que tiene menor prevalencia de asma es Huancayo, con 8%. 8 de cada 100 niños tienen asma en Huancayo. Lo que contempla la guía GINA 2025 en cuanto a la definición es enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación de la vía aérea crónica. Antes se decía que era una enfermedad homogénea porque tenía las mismas características, pero ahora nos hemos dado cuenta, y el estudio de los diferentes
fenotipos ha hecho de que ahora se hable de una enfermedad heterogénea. O sea, antes se decía, la enfermedad del asma es con la rinitis alérgica y todo es alergia. Ahora se ha encontrado que hay asma donde lo que prima no son los eosinófilos, sino los neutrófilos incluso, ¿no? Algo que uno no podría pensar, por eso es heterogénea, pero donde cualquiera de ellas está caracterizada por inflamación de la vía aérea de manera crónica. Es definida por la historia de síntomas respiratorios. ¿Cuáles son los síntomas respiratorios cardinales? En el caso de asma, sibilancia, disnea, opresión del pecho y tos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Disnea, sibilancia, opresión de pecho y tos. El término que se utilizaba hasta el GINA 2024 era limitación variable del flujo aéreo. Pero cuando se hablaba limitación variable, estaba diciendo que si bien es cierto es variable, pero tenía un límite. Eso generaba confusión. Lo que GINA 2025 cambió esa definición es que ya le quitan la palabra limitación. Entonces ahora se ha sustituido esto de limitación variable por flujo expiratorio variable. ¿Por qué? Porque es sumamente amplio, ¿no? Sumamente amplio. En asma no tratada, la función pulmonar va a variar y puede estar presente por momentos y ausente en otros. Eso es lo que diferencia del EPOC. El EPOC siempre el paciente está con tos, expectoración, la disnea, incluso va en aumento. En cambio, pacientes con asma, hablando de asma no tratada, la presentación puede fluctuar. Momentos en que tenga broncoespasmo, otros momentos cuando no lo presente. Y esto es para hablar de los fenotipos por lo menos que están aceptados hasta el momento. Asma alérgica, que es típica en niños y que tiene buena respuesta a corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque casi todo es alérgico, ¿no? Todo lo que es alérgico genera liberación de eosinófilos, inmunoglobulina E, y entonces con corticoides la respuesta es excelente. Pero también hay asma no alérgica, que es la asma ocupacional, por ejemplo. Y aquí el esputo ya no prima los eosinófilos, sino los neutrófilos. Y también se caracteriza porque, si bien es cierto, los eosinófilos no es que desaparezcan, pero están en cantidades menores, ¿no? Cantidades menores. Y en cuanto al tratamiento, pues no es como la primera, que responde muy bien a los corticoides. Esta más bien tiene una baja respuesta a los corticoides. El asma de adulto, generalmente en mujeres, en algunos países más es en varones, y una baja respuesta a corticoides, ICS es inhalados y O es oral, corticosteroides inhalados o corticosteroides orales. Luego tenemos el asma con obstrucción persistente, o sea, el asma en el cual el paciente ya no es tan variable, sino que constantemente está presentando obstrucción. También asma con obesidad. Se ha visto que es un fenotipo aparte, generalmente obesidad de los niños, los púberes, los adolescentes con obesidad tiene mayor predisposición. El asma con tos como síntoma único predominante. A veces el paciente viene porque tiene tos. La mamá lo lleva al niño y doctor, sí, ya ha pasado por varios pediatras, he ido a un neumólogo y mi hijo sigue con tos, no se le va la tos, así lo refiere. Y entonces a veces uno le pregunta si le ronca el pecho, creo que no, doctor, creo que no. Y entonces a veces uno, bueno, si es tos, tómate esta antitusígeno. A veces ni siquiera examinamos. Entonces, pero aquel que examina va a encontrar que hay roncantes y sibilantes. Entonces uno dice, caracho, entonces esto no solamente es tos, sino que la tos es el único síntoma que predomina en un paciente con broncoespasmo. De todos estos fenotipos en general, ahora ya tenemos cifras que nos permiten hablar de una remisión completa del asma, casi como curado, a pesar que en el asma no podemos hablar de curado, pero 16% de los pacientes con asma pueden presentar una remisión completa de la enfermedad, o por lo menos aislar, de repente una sola crisis al año, o de repente no tener. Esto gracias sobre todo a las últimas terapias basadas en productos biológicos.
Muy bien. Y en cuanto a la fisiopatología, bueno, aclarar de que el creciente conocimiento de la biología molecular, sobre todo, ha permitido identificar a los pacientes asmáticos en dos tipos. El de tipo 2 alto. Tipo 2, ¿a qué se denomina tipo 2? Aquel que está relacionado con la alergia, con los eosinófilos, con el incremento. Eso se llama tipo 2, ¿no? Y el otro debería ser tipo 1, que es aquel que no se relaciona con ellos. Sin embargo, en asma hablamos de tipo no 2, ¿no? Tipo no 2 por referirse a otro. El tipo 2 ahora se divide en tipo 2 alto y tipo 2 bajo. El tipo 2 alto es el predominantemente alérgico. Y el tipo 2 bajo es aquel paciente que tiene asma, que puede ser alérgico, pero también puede ser ocupacional o ambiental. Entonces, de los dos, después se denomina tipo 2 alto o tipo 2 bajo, como los fenotipos más importantes. Nuevos conocimientos moleculares en esta enfermedad, y eso lo informa GINA 2025, han permitido la estratificación de los pacientes en diferentes endotipos. Y entonces, si bien es cierto, uno nace con un determinado fenotipo, pero una serie de afectaciones, sobre todo de tipo ambiental, puede hacer que ese fenotipo vire o cambie. A eso se denomina cuando el fenotipo es influido por situaciones ambientales, ya hablamos de endotipos. ¿Ok? Por eso dice, como decimos, han permitido la estratificación de los pacientes en diferentes endotipos. Por ejemplo, los ocupacionales, los mineros, los de ladrilleros, los cementeros, etc. La interacción entre las células inmunitarias, normalmente todos tenemos células inmunitarias innatas que están en nuestro organismo, los linfocitos T, pero sin embargo hay otros macrófagos, por ejemplo, que no están hiperactivos, no están hipersensibles, están ubicados, pero ya identificaron un virus, un hongo, una bacteria, y ya quedan sensibilizados, de tal manera que cuando se le vuelve a exponer, actúan de manera inmediata, ¿no? Entonces, a ellos se denomina adaptativa. Las células inmunitarias innatas con las que nacemos y adaptativas dependiendo del ambiente donde se desarrolle el paciente. Entonces, esto desempeña un papel fundamental en la aparición, en el desarrollo y en la gravedad del asma bronquial. Está emergiendo también el posible papel clave de las células T y las células B. Ustedes saben que las células T, los linfocitos T, son los que se encargan de producir básicamente la inmunidad celular, mientras que los linfocitos B es la que se encarga básicamente de la inmunidad humoral, la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces está emergiendo el papel de las células T y las células B en la supresión de respuestas inflamatorias aberrantes. O sea, ¿cuál es el papel clave de estas células en que se pueda suprimir la respuesta inflamatoria aberrante? Entonces, ahora ya hay algunos trabajos que indican esa participación. Y este es un poco de la fisiopatología. Que no tengamos... Tienen ustedes los que dan el tipo alérgico, alergenos, chocolate, polvo, el pelo de las mascotas, ¿no? Etcétera. Virus también puede exacerbar, sobre todo los virus respiratorios, los rinovirus. Polución ambiental también. El smog, el cigarrillo o algún daño epitelial y que origine remodelación. Cualquiera de ellos ingresa y tienen ustedes ahí una respuesta alérgica que va a significar básicamente activación de las células, los mastocitos, ¿no? Las células mastocitos. Ingresa el antígeno, ven ahí ustedes como anticuerpo, entonces hay una activación de la célula mastocítica que comienza a eliminar todo lo que ustedes ven aquí con estos puntitos, diferentes sustancias desde la histamina y todos los otros. Entonces, al activarse, la activación que se produce, uno, por el alergeno mismo, pero también hay alguna liberación de sustancias
llamadas alarminas. Alarminas. Liberación de las alarminas. ¿Dónde están las alarminas? Acá en el epitelio, ¿no? En esta fila de células, porque son los hilos. En el epitelio. En el epitelio. Esas son la liberación de alarminas. Y estas alarminas están relacionadas al TSS. Ahí. Creo, ¿no? No. Aquí está. Las diferentes alarminas, entonces el TSLP, que tiene que ver con la liberación de una de ellas, y donde interviene una serie de interleuquinas. ¿Y cuál es la interleuquina que va a activar las células mastocíticas? Es básicamente la interleuquina 33. Vamos a ver luego que hay otras interleuquinas que liberan las sustancias que son más predominantes, como la 4, la 5, la 13. Y entonces esto genera la activación, genera inflamación tipo 2, ¿no? Y que esta inflamación tipo 2 va a producir tocando nomás creo que cambia, ¿no? Sí, cambia. Touch screen. Ya. Remodelación extracelular y entonces liberación, inflamación tipo 2, y ven ustedes acá qué tipo de, estos son de tipos segmentados, ¿no es cierto? Que tienen que ver, esto de aquí, tienen que ver con neutrófilos, tipo de granulocíticos, le llamamos en general, ¿no? Por eso la forma que tienen. También pueden producir liberación, también van a producir, por eso hay tipo 2 bajo. Activación también, una manera es a través de el tipo 2 alto, y otro es a través del tipo 2 bajo, que tiene que ver con los neutrófilos, y esto estaría en relación al smog, estaría en relación a la polución ambiental. El alergeno y algunos virus que actúan como alergenos estaría básicamente aquí. Se produce la activación, se produce la liberación, y estos a su vez que van a producir tanto por la vía el T2 bajo como el T2 alto, van a actuar sobre la musculatura, lisa bronquial, ¿no? Músculo liso que genera una hipercontractilidad y por esta vía genera hipertrofia e hiperplasia, ¿no? Este es otro cuadro para poder esquematizar más. Esto, lo que está con rojo, tiene que ver con el asma eosinofílica alérgica, el tipo 2 alto, y esto que está de color amarillo con el asma eosinofílica no alérgica. Están incrementados los eosinófilos, pero no tan alto como como en el primer caso. T2 bajo, T2 alto, ¿no? Y la liberación de las diferentes, y aquí intervienen interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13, que van directamente a la génesis bronquial, a la inflamación, extravasación de una serie de sustancias, que luego cuando veamos algo, hablemos algo de los productos biológicos, muchos de ellos actúan aquí, bloqueando interleuquina 4, bloqueando interleuquina 13, bloqueando interleuquina 5, ¿no? Y los neutrófilos que están más para este lado, y los eosinófilos que están más para la forma alérgica, ¿no? Muy bien, entonces esos son los diferentes y una serie de liberadores que aquí lo describen en sus siglas. Igualmente, esto nuevamente para hablar del asma neutrofílica o el asma T2 bajo, donde hay eosinófilos, pero lo que priman son neutrófilos y no relacionados a alergenos, sino a cigarrillo, a infecciones bacterianas que también pueden ser micóticas. Algunas infecciones virales también se comportan como de este tipo, y algo que aquí falta es la polución ambiental. Y la otra que tiene que ver con esto, donde es asma neutrofílica, es asma paucigranulocítica, aquella en la que se van a producir también neutrófilos, pero casi va de la mano con los eosinófilos y neutrófilos. En cambio, esto es básicamente neutrofílica, ¿no? Los liberadores por ahí están, en este caso paucigranulocítica, que significa baja cantidad, interleuquina 6 y 8, que son otro de los que intervienen. Todavía no hay productos biológicos dirigidos hacia esas dos interleuquinas, ¿no?
Creo que es lo que vamos a mencionar. La presentación clínica. Les hablaba de los síntomas cardinales: sibilancia, disnea, tos y opresión de pecho, ¿no? Hasta podrían hacer una regla una mnemotecnia ahí, ¿no? Bueno, ahí lo dejo para que ustedes imaginen. Pero sibilancia, disnea, tos y opresión torácica. ¿Cuál de ellas está en EPOC? Disnea y tos. El EPOC tiene adicionalmente expectoración. Aquí no hay expectoración, ¿no? Generalmente no. Es más, cuando hay expectoración, uno ya tiene que estar pensando en otro diagnóstico, ya no tanto en asma, ¿no? Pero cuando tiene tos sin mayor expectoración, ese es típico del asma. Para síntomas en contra, que el paciente tenga producción y todavía crónica de esputo, con mayor razón. O que la disnea sea persistente, no sea ondulante, también. El dolor torácico que sea persistente, no solamente en la opresión, también. Disnea que sea inducida por el ejercicio, también constituye una variante que indicaría que eso no es asma. ¿Cuál es la prueba una vez que ya uno hizo la explicación, probablemente el fenotipo que tiene el paciente y ya tiene los síntomas cardinales del asma? Entonces, ¿qué examen es el que representa el pilar más importante en el plan de trabajo diagnóstico? La espirometría, ¿no? Es una prueba confiable para el diagnóstico de espirometría. No es el único, vamos a ver luego. Entonces, GINA, ¿no? GINA, que significa, ya saben, la Iniciativa Global para el Control del Asma, indica que la espirometría es una herramienta confiable para evaluar la función pulmonar. Eso no ha cambiado, todos los años se pone esto. Esta prueba mide parámetros claves como el BEF1 y la relación BEF1 y capacidad vital forzada. ¿Qué es el BEF1? ¿Qué es el BEF1? Volumen expiratorio en el primer segundo. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y la relación BEF1 y CBF. ¿Qué cosa es CBF? ¿Perdón? Capacidad vital, no ventilatoria. Capacidad vital forzada. Entonces, la espirometría, y esto me va a servir para EPOC también, es una prueba funcional. Es una prueba funcional que se puede hacer forzada o no forzada. Hay pacientes que no pueden soplar un poco, entonces con lo básico, pero la que da mayor información es la forzada. Entonces, para dicha prueba, el paciente lo que tiene que hacer es soplar a través de una boquilla. Tiene que soplar a través de una boquilla con fuerza, rápido, a eso se llama forzado. Normalmente, si uno al paciente le dice bote todo el aire, una vez que bote todo el aire, tome aire todo lo que pueda. En ese momento le ponen un clip nasal para que no haya fuga y le pone la boquilla con el espirete y la pistolita. Y eso lógicamente conectado a la computadora. Entonces usted dice, ya, cuando le diga 3 o le diga ya, usted va a soplar con toda su fuerza y rápido. Y no va a parar hasta que yo le indique. Desde el paciente estoy... Debe durar 6 segundos. Debe durar 6 segundos. En 6 segundos se entiende que el paciente ha eliminado todo el aire, que tiene menos, lógicamente, el espacio muerto, ¿no? Debe eliminar todo. Hay pacientes que a veces no llegan, no es fácil. Ustedes cuando lleguen a su casa hagan eso. Y deben llegar a los 6 segundos. Entonces, 6 segundos es todo lo que el paciente elimina, todo el aire contenido. A eso se denomina capacidad vital. Como es forzada, porque el paciente le ha dicho que haga con fuerza, por eso es capacidad vital forzada. El otro es el BEF1, que es el volumen expiratorio también forzado, pero al primer segundo. O sea, lo que yo hago, la máquina registró el volumen que yo eliminé al primer segundo. Y la capacidad vital forzada
es todo el volumen eliminado, pero en promedio en el lapso de 6 segundos. ¿Ok? Cuando el paciente no llega a los 6 segundos, uno dice la prueba no está completa. Ahora, primera pregunta. ¿Dónde hay más volumen? ¿En la capacidad vital forzada o en el BEF1? ¿Capacidad qué? Capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada tiene más volumen que el volumen expiratorio forzada. La siguiente pregunta es, el BEF1 es en el primer segundo. Quiere decir que también hay el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto segundo. ¿En qué segundo se elimina mayor volumen de aire? En el primero, en el segundo, en el sexto. En el primer segundo, ¿no? Cuando yo hago con más fuerza, mayor energía, mayor flujo, es en el primer segundo. Y entonces, el primer segundo es tanto así, tan importante, que el 80% de todo el volumen sale en el primer segundo. Eso es lo normal. Cuando a cada uno de ustedes se le hace una espirometría, se le calcula de acuerdo al peso, a la talla, al género, a la raza, sale que uno debe tener, por ejemplo, 2 litros, ya. Entonces, el 80% debe estar en el BEF1. Si uno tiene menos del 80%, 70%, y ese patrón obstructivo. ¿Está claro? Muy bien. Eso es la espirometría. Entonces, ¿qué? Esta prueba mide parámetros claves como el BEF1 y la relación BEF1 capacidad vital forzada. Sin embargo, para fines de diagnóstico de asma, el que nos define completamente es el BEF1, el volumen expiratorio forzado. Pero no así aisladamente, sino es el que se compara. Me olvidaba la otra parte de la espirometría. La espirometría en realidad tiene dos etapas. Una en la cual el paciente lo hace cuando llega, sopla, se hacen 2, 3 intentos y donde mayor volumen eliminado, esa se toma como respuesta, ¿no? Eso se toma como respuesta a la prueba. Las máquinas generalmente le dicen a uno, le dicen, esta es la mejor. Entonces te da el volumen. Esa es la que nosotros utilizamos. O a veces te dan el promedio de las 3, ¿no? Pero si en una eliminó 2 litros, en la otra 800, en la otra 1200, entonces es muy variable. No es buena calidad esa espirometría. El paciente no está colaborando o hay algún problema, esa prueba ya sale con otra calidad. Normalmente la calidad que se acepta es la A, máximo la B. Cuando ya la calidad de la espirometría es C, D, E, esa no sirve, porque no ha sido bien hecha. Entonces, el BEF1 se hace comparando, o sea, el BEF1 aislado no sirve para asma. Lo que va a servir es cuánto el paciente mejora con la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Una vez que el paciente terminó esta primera, luego ya, ahora la enfermera le aplica un broncodilatador, salbutamol generalmente, 4 PAF, 4, y le dice, señor, espere 15 a 20 minutos. El paciente espera 15 a 20 minutos y luego vuelve a pasar y se repite la prueba, ¿no? Se repite la prueba. Entonces, cuando el BEF1 varía de mayor o igual a 12% entre la pre-broncodilatadora y la post-broncodilatadora, eso es criterio para asma. ¿Me entienden? Ahí, la prueba pre-broncodilatadora es sin inhalador. La prueba post-broncodilatadora es cuando le aplican su salbutamol y le repiten la prueba y entonces ven cuánto ha variado. ¿Okay? Y eso el espirómetro les informa. Porcentaje de variación. Entonces uno se fija. Hay dos maneras. Por porcentaje. Si tenía en el previo 50% y en el segundo tiene 70%, aumentó más del 12%. Eso es asma. Cuando a veces el porcentaje no le es claro, es o 12% o 200 mililitros. Si en el pre-broncodilatación el paciente arrojó, por ejemplo, 1500 centímetros cúbicos, en el post-broncodilatador arrojó 1800 mililitros, ¿cuánto varió?
300 mililitros. Cuando es más de 200, asma. O sea, o mejora 12% o aumenta 200 mililitros. ¿Ok? Eso es asma. Gina subraya que la espirometría debe ser realizada por personal capacitado, con equipos en buen estado, correctamente calibrados y utilizando filtros que eviten la transmisión de infecciones. Eso parece mentira, ni en los hospitales a veces se hace. Primero, por personal capacitado, bueno, sí, los capacitamos. Con equipos en buen estado, no siempre están en buen estado, porque deben hacerse su mantenimiento como cualquier equipo. Correctamente calibrado, para hacer la calibración se debe utilizar una jeringa de 3 litros. ¿Han visto jeringa de 3 litros? La jeringa de 3 litros es una cosa así. Así, yo tengo, pero así es. Y tiene su émbolo acá que así queda. Entonces, con eso uno le lanza y la máquina debe informar los 3 litros. Si no, está descalibrado. Eso no se hace en el hospital. No sé si tendremos incluso en el hospital jeringa de 3 litros. Y utilizando filtros, eso sí. Antes de la boquilla hay un filtro, que eso le llamamos el espirete. Tiene un filtro que retiene, ¿no? Entonces, si no tiene ese filtro y le hacen directamente con la boquilla, mejor no acepten, porque ahí se pueden ver, puede haber transmisión de infecciones. Diagnóstico. Entonces, el diagnóstico decíamos primero clínicamente y luego un examen auxiliar. ¿Cuál es? La espirometría. Ahora es el único. Hay muchos, yo diría que en el Perú la mayoría de los establecimientos de salud no tienen un espirómetro. En el Hospital Carrión tenemos 2 espirómetros. ¿Qué pasa si ustedes se van a hacer sus alumnos? De hecho, que en su centro puesto donde les toque no va a haber espirómetro. Entonces, GINA 2025 considera biomarcadores si es que no tienen espirometría. Entonces, ¿qué dice GINA 2025? El rol de estos biomarcadores cobra mayor relevancia e indican inflamación de las vías aéreas tipo 2, que es la más frecuente, ¿no? Relacionada con la alergia. Entonces, ¿cuáles son esos biomarcadores? Recuento de eosinófilos en sangre. Un hemograma se puede hacer en la periferia, generalmente, ¿no? Generalmente, ¿no? Un puesto de salud de repente un dato, pero un centro de salud sí van a hacer un hemograma. En el hemograma ustedes se fijan los eosinófilos. Los eosinófilos se informan en porcentaje, pero para esto no necesitamos el porcentaje, sino el número absoluto. Los nuevos hemogramas que dan los hospitales salen porcentaje y sale número absoluto, pero de repente lo que hagan en un centro de salud de repente tiene el antiguo. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Agarran calculadora, pues, o suma, multiplican, ¿no? Sacan la calculadora. Si el paciente tiene 10.000 de leucocitos y eosinófilos tiene 2%, ¿cuánto de eosinófilos tiene? El paciente tiene 10.000 leucocitos. El 2% son eosinófilos. ¿Cuántos eosinófilos hay? 200, números absolutos. Entonces, recuento de eosinófilos en sangre sí lo pueden hacer. Es un biomarcador. Segundo, el feno. El feno significa fracción exhalada del óxido nítrico, que al niño se le pone un aparatito donde tiene que soplar a veces, pero de una manera suave, no tiene que ser forzada, incluso si es en niños menores, respira normal, ya, y mide. El feno, las unidades se dan partículas por billón. Entonces, de acuerdo el óxido nítrico es un indicador de inflamación. Si el paciente tiene el feno elevado, mayor número de partículas por billón, es porque tiene componente inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Si le están dando inhalador con corticoides, algo está pasando. No lo está utilizando, lo está utilizando inadecuadamente o simplemente no están controlando el alergeno. Entonces uno sabe, ¿no?, cómo está yendo. El feno, eso sí, difícil, no tenemos en el hospital, una máquina que no cuesta mucho, $300, algo así cuesta, pero no lo tenemos, sí hemos hecho el pedido. Y luego, otros biomarcadores es dosaje de inmunoglobulina E, es la que está relacionada con las alergias, ¿no? Inmunoglobulina E total, la inmunoglobulina total del suero, o también algunos laboratorios hacen la inmunoglobulina E específica para determinados alergenos, ¿no? En el Hospital Carrión sí hacemos IgE
En el seguro también supongo deben de estar haciendo, ¿no? IgE. Entonces, todos estos biomarcadores, que son 4, son útiles para el diagnóstico, o mejor dicho, no solamente para el diagnóstico, para identificar qué fenotipo tiene el paciente. Porque si el paciente tiene asma, pero la fracción de exhalada de óxido nítrico es baja, entonces no hay mucho componente inflamatorio. Identificación de fenotipo. ¿Para qué más sirve estos biomarcadores? Para monitorizar. Ustedes en su centro de salud están haciendo su salud, pueden monitorizar con alguno de estos. El pronóstico, para predecir la respuesta al tratamiento de asma, sobre todo el uso de los corticoides. Los eosinófilos en esputo también es otro biomarcador, pero ese es un poquito más complicado. El Hospital Carrión no estamos haciendo, bueno, no he preguntado si pueden hacerla a microbiología, tienen que preguntarle, pero más fácil con el hemograma, ¿no? Entonces, los eosinófilos en esputo permiten guiar la terapia con corticosteroides en asma moderada grave, aunque no suele estar disponible en todos los hospitales. Entonces, no sé si en el Carrión lo estén haciendo, mañana voy a preguntar. Esto. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico en menores de 5 años? Para ello tendría que decirles que la espirometría generalmente se hace en niños mayores de 6 años. Niños menores de 5 años no colaboran. Uno le dice, sopla, el niño está que los mide a ustedes, se asusta y ni sopla, se pone a llorar. O simplemente no lo hace, ¿no? Entonces, no, tiene que ser más de 6 años para poder hacer. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo en un niño menor de 6 años si tiene asma? Si no puedo hacer la espirometría. Antes solamente era por clínica. Antes era por el cuestionario o por el score API. API, que significa Índice Predictor de Asma, creado en Chile. En Chile un doctor patentó y es un indicador, el API, que se utiliza a nivel mundial. Lo interesante fue que cuando yo me entero el nombre del médico chileno, resulta que el médico que vive en Chile no era chileno, era peruano. Él fue el doctor, no me acuerdo ahorita su apellido, pero trabaja, es uno de los centros más importantes en la universidad, en la Católica en Chile, y él fue el creador. Pero claro, los chilenos piensan que es chileno, ¿no? Entonces, es como Lucho Barrios también, cantante de bolero, ¿no? Vivió toda su vida, cuando murió todos los chilenos, un cortejo fúnebre tremendo, porque todos pensaban que era chileno. Lucho Barrios era peruano, ¿no? Pero vivió toda su vida allá. Sí. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de menores de 5 años? Dice acá, el diagnóstico de menores de 5 años se puede resumir en 3 criterios. Y estos criterios tiene el API. Busquen API en literatura, léanlo y van a ver la historia. Episodios agudos recurrentes de sibilancia, como son síntomas similares al asma a intervalo. Si el niño tiene menos de 5 años y tiene episodios agudos recurrentes que le sirva el pecho y que con o sin síntomas similares al asma, que sí le oprime el pecho, sí que le está roncando, sí que sobre todo en las noches, y que es a intervalos, ahí tienen un criterio para pensar en asma. El segundo, que tenga la evaluación de un diagnóstico alternativo. Es decir, lo hayan estado viendo de repente por bronquiolitis, pero por ahí alguien ya ha planteado el asma. Ese también puede ser otro criterio. Y el tercero es que ustedes le den corticoides al niño y el niño mejore. Si ustedes ven que le está roncando, silbando el pecho, le dan un corticoide, entonces, y hay buena respuesta, entonces ustedes podrían decir, este niño tiene asma. Hasta esperar a los 7 años en que le puedan hacer la espirometría. Ahora hay una nueva prueba que se está haciendo. Algunos países sudamericanos lo tienen. Chile lo tiene como para sus ensayos. También lo tiene Brasil y no sé si Uruguay. Estados Unidos sí lo hace a todos. Se llama oscilometría. Oscilometría de impedancia. Es una prueba en la cual el niño no tiene que soplar, solamente respirar a través de una boquilla, y esta máquina mediante ondas electromagnéticas determina y genera mediante fórmulas la traducción, y eso hay que leer porque cuando le dan el resultado, números, entonces si no hay que aprender a leer.
esa oscilometría de impedancia permite ahora hacerlo. Acá por supuesto no lo ponen porque no está asequible, ¿no? No está asequible. Algunos, en Chile por ejemplo, lo hacen solamente como ensayos clínicos, ¿no? No es que lo hagan muy seguido. Entonces, ese es el diagnóstico en menores de 5 años. Situaciones especiales que requieren evaluación es en el caso de obesidad, cuando hay ERGE. Hay pacientes que tienen asma por ERGE. Ustedes solucionan el ERGE y el paciente desaparece y desaparece el asma, ¿no? A ver, el joven que está al último, ahí al último, sí. ¿Qué es ERGE? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien. Luego tenemos salud mental. Pacientes con trastornos también suelen cursar. Alergias. COVID-19 también fue una causa que ha generado como secuela a muchos pacientes con asma. Sinusitis, rinosinusitis, coexisten con asma hasta en un 40%. Cuando hay una broncoconstricción inducida por el ejercicio, considerar un rescate previo a ejercicio significa darle antes al paciente un broncohilatador. En atletas también. Hay atletas que realizan pero cuando están por terminar o cuando terminan tienen un broncoespasmo. ¿Cuál es la explicación? Esa es una situación especial, cómo manejar. En el embarazo también hay un porcentaje de mujeres que presenta o bien en el periodo prenatal o bien propiamente en el natal o bien en el periodo postnatal incluso, ¿no? Entonces, en el embarazo también. Y no solamente ello, sino que algunas mujeres que tienen asma y salen gestando, algunas mejoran su asma con el embarazo. Hay otras que empeora el asma durante el embarazo. Y hay otras que mantienen su tratamiento durante el embarazo. O sea, todas esas es importante conocerlas en situaciones especiales. O sea, una mujer que tiene asma no está prohibida de gestar, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta ello. Asma ocupacional, ancianos también, hay ancianos que le ronca el pecho y a veces en mi caso le hace, debe ser por la edad que le ronca el pecho, ¿no? No, lo que pasa es que tiene asma. Cirugía en AER que tiene que ver con una enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y el APA, esto tiene que ver con por aspergillus. Uno es por aspergillus y el otro es por aspirina. Sí, yo no tenía esa definición acá. Sí, por aspirina y por aspergillus. O sea, el aspergillus está demostrado que constituye una de las causas infecciosas más frecuentes desencadenantes. ¿Y en quienes se ven aspergillus? En pacientes que han tenido TB y el hongo entra con más facilidad, sobre todo en cavidades, y genera estos cuadros, ¿no? Los cambios bruscos de clima también. Cambio brusco de clima, cambio de contaminación, olas de calor, olas de frío, lluvias intensas, las sequías. Todos esos fenómenos que hemos visto el año pasado en el mundo también han generado cambios bruscos de clima. Partículas contaminantes, la supervivencia de algunos virus, sobre todo con alguna de estas características, hace que también se perpetúe el asma. Y los de alergenos en el aire que también puede agravar el cuadro, ¿no? ¿Cómo debemos abordar un paciente con asma? Ya entrando a la parte terapéutica. Y hemos visto el diagnóstico, el criterio de la definición, la fisiopatología, el criterio clínico, el criterio no laboratorial también en cuanto a los marcadores biológicos y la espirometría. Ahora el abordaje. Primero, lo que tenemos que determinar es el control de la enfermedad para saber si el niño está o no controlado. Y eso se hace mediante el control de síntomas. Se le hace a través de una encuesta cómo van sus síntomas. Y riesgo de eventos adversos por los inhaladores sobre todo, ¿no? Sobre todo por los inhaladores. Ahora, cuando hablamos el control generalmente para decir que un niño está controlado tiene que ser mínimo en un mes. Mínimo en un mes, 4 semanas.
el paciente, para decir que está controlado, no debe tener síntomas diurnos, no debe tener síntomas nocturnos, uso de rescate, que no haya tenido necesidad de usar el salbutamol, o cuando haya una limitación de la actividad, o sea, el paciente no puede realizar un ejercicio porque dice, no, de ahí me agarra nuevamente el asma. Puede ser hasta de 3 tipos: que el paciente esté bien controlado, que el paciente esté parcialmente controlado o que el paciente esté mal controlado. Cuando el paciente tiene síntomas diurnos, nocturnos, uso de rescate constantemente y limitación de la actividad, decimos el paciente está mal controlado. Bien controlado cuando no presenta, de repente lo presenta pero a la 5ª semana, pero en el primer mes, las 4 primeras semanas, no lo debe tener para decir que está bien controlado. Ok, eso es en cuanto a control. ¿Y cuál es en relación? Porque acá les dije, ¿no? Para determinar el control es control de síntomas y riesgo de eventos adversos. ¿Y cómo es esto del riesgo de eventos adversos? Se refiere a las exacerbaciones, a las crisis asmáticas que tiene. Se refiere al riesgo de obstrucción permanente que puede tener, de repente por un cuerpo extraño, de repente por algún problema obstructivo como rinosinusitis, como presencia de adenoides en los niños. A veces uno no determina, todos los médicos le dan corticoides, un montón de cosas, el niño mejora, pero muy poco, mejora solamente mientras recibe, y no se percatan que el niño hasta tiene voz nasal, y no le preguntan, ¿no?, cómo está, siempre ha sido así su voz, y cuando le examina tiene tremendo adenoides, lo operan y se soluciona el problema. Entonces, exacerbaciones, riesgo de obstrucción permanente y riesgo de RAM, que se refiere a las reacciones adversas que producen estos medicamentos. Entonces, el abordaje es determinar el control de la enfermedad. ¿El paciente está bien controlado, está parcialmente controlado o está mal controlado? Segundo, iniciar tratamiento. El tratamiento es de 2 tipos, como la mayoría de las patologías, ¿no? Farmacológico y no farmacológico. Tercero, manejar las comorbilidades. Si el paciente es obeso y tiene asma, entonces la comorbilidad es hacerlo bajar de peso, ¿no?, para poder controlar. Y factores de riesgo, como qué tipo de factores de riesgo, la presencia de mascotas, por ejemplo. Sabemos que el niño es alérgico al pelaje del gato, pero el gato sigue en la casa. Entonces hay un factor de riesgo que no se ha solucionado. Y eso no lo va a solucionar el inhalador o el broncohilatador. 4, seguimiento y determinación de la severidad. El seguimiento que debemos hacer y determinar cuán severo es. Y el manejo, porque hemos estado viendo aquí, ¿no?, el control de la enfermedad, el riesgo de eventos adversos, el tratamiento farmacológico y no farmacológico, las comorbilidades, el seguimiento. Entonces, ahora veamos cómo es que se maneja. Primero, buscar control de síntomas, eso es lo ideal, y disminuir los riesgos. ¿Qué más? Siempre incluir al paciente, porque a veces el médico indica un inhalador en base a su experiencia o porque tiene algún convenio con el laboratorio, entonces receta más uno que otro, pero al niño no le gusta, no se adapta a ese dispositivo. Entonces, siempre incluir al paciente para las decisiones. En general, el manejo es el mismo para todos, sea leve, moderado, hasta severo, excepto en el asma, el leve, moderado, leve y moderado. Pero ya cuando hablamos de asma severo, que se está refiriendo básicamente a las crisis asmáticas, ahí el manejo sí es diferente. Pero después, en general, es el mismo para todos. El mismo en cuanto a los medicamentos, lo que sube generalmente es el número de dosis o el número de frecuencia. Incluye manejo farmacológico. Y dentro de los manejos farmacológicos están los aliviadores que son los que refuerzan cuando un paciente controlado se está comenzando a descontrolar. Aliviadores, controladores y adyuvantes. Los aliviadores también se conoce con el nombre de rescate, terapia de rescate, ¿ok? O aliviadores. Controladores, si el paciente se aplica todos los días o un PAF o 2 PAF de corticosteroide inhalado todos los días, ¿no? Si lo utiliza todos los días,
tengo o no tengo síntomas, si el paciente está controlado, entonces hablamos de que la terapia está controlada, no solamente el alivio, ¿no? Ya saben, aliviadores, controladores y adyuvantes son aquellos que como su nombre lo dice, también refuerzan el tratamiento. Y el manejo no farmacológico. ¿Qué más hay que hacer para el manejo? Hacer seguimiento apropiado. Eso es lo que nos falta muchas veces en los hospitales. Por eso que a veces tenemos pacientes que sufren de asma y lo vemos con relativa frecuencia en hospitalización. ¿Por qué internado ahora? Oh, ya, seguro otra crisis asmática. Sí, doctor, nuevamente. ¿Qué está pasando? Ese paciente no está viniendo a la consulta. Ese paciente no se le está haciendo un seguimiento. Entonces, solamente viene cuando ya se pone mal. Entonces, hacer seguimiento apropiado. Siempre hacer un plan de acción con el paciente, explicarles, ¿no? Mira, esto vas a hacer, si por A o B comienza, aumenta la dosis. No te olvides, tú tienes en tu casa un gato, tienes que separar el gato. De repente, el plan de acción también puede contemplar el uso de cómo va a utilizar los inhaladores. Tengas o no tengas ronquipecho, te vas a aplicar el inhalador 2 veces al día. Después de un mes te vuelvo a ver y si ya mejoró, de repente disminuimos o podemos espaciar más la dosis. ¿Ok? Ese es hacer un plan de acción. Muy bien. El tratamiento no farmacológico. Cesación del tabaquismo, vapeo en los jóvenes, actividad física, sobre todo isodinámica, no jugar fulbito, vóley, básquet, que esos son deportes más bien muy extenuantes. Luego está la rehabilitación pulmonar, que también debe indicarse, como es los inspirómetros de incentivo, las pelotitas, ¿no? Que les indicamos a los pacientes. Identificación de exposiciones. El tratamiento no farmacológico es identificación de exposición. De repente es alguien, o los panaderos, los que hacen pan. Generalmente donde procesan el pan generalmente son ambientes cerrados, ¿no? No son ventilados. Se enfría el pan. Son ambientes cerrados, a veces no tienen ni lunas, nada, y hacen toda la masa y todo lo están inhalando. Es sumamente perjudicial. Entonces, por eso dice identificación de exposiciones. Ocupación, comidas, AINES, medicamentos, ¿no? La aspirina, comida también que le pueda, de repente, los mariscos. Medicamentos, la aspirina, que es el más conocido. La dieta debe ser saludable, no comida chatarra, y si es obeso, pérdida de peso. Ejercicio de respiración, dependiendo si es que hay algún problema con el uso de los inhaladores. Muy bien. Y los farmacológicos, de tipos, si es controlador o si es aliviador. Para tanto controlador como para aliviador casi se utilizan los mismos. Controlador, corticoide inhalado. O se puede utilizar un corticoide inhalado y el LABA, que significa beta adrenérgico de acción larga, ¿no? El long action. Entonces, controlador, corticoide inhalado a veces solamente, o a veces hay que adjuntarle corticoide inhalado más un beta adrenérgico de acción larga. ¿Y qué medicamento se utiliza con efecto aliviador? Previamente solo SABA. Y eso es lo que siempre se ha utilizado, ¿no? El paciente cuando estaba mal, su salbutamol. Pero se vio que esto producía una tasa alta de mortalidad, porque el paciente a veces no iba ni al establecimiento de salud, solamente con su salbutamol. Y se aplicaba uno y mejoraba, pero después pasaba un tiempo, tenía que aplicarse 3, con 3 mejoraba. Llegaba un momento en que ya ni 3, tenía que aplicarse 4 o 5 con los efectos secundarios. Y a veces no rompían el espasmo, Entonces el niño entraba en una circunstancia, o el joven entraba en una circunstancia que a veces llegaba al hospital, pero llegaba al hospital ya prácticamente en paro. Entonces por eso es que se ha encontrado otro medicamento que tiene la misma acción como un SABA, pero siendo un LABA. Actualmente, LABA más corticoides inhalados, sea como terapia ER, sea como terapia MAR. Que la terapia ER es una terapia aliviadora antiinflamatoria. Terapia aliviadora antiinflamatoria. Y la terapia MAR tiene que ver con la terapia aliviadora, pero también de mantenimiento o de control.
Entonces, sea como terapia ER, o sea como terapia MAD, el uso de beta-adrenérgico de acción prolongada más corticoides inhalados. Terapias adicionales, dependiendo si no se logra con ello. Entonces, esta terapia ER, que tiene que ver con la liberación de la antiinflamatoria, reduce las exacerbaciones en el step 1, en el step 1 que tiene que ver con la gráfica. En el step 1 que tiene que ver con la gráfica, independientemente del valor del feno, que es la fracción exhalada de óxido nítrico. ¿Ok? Entonces el uso en terapia ER, que es la terapia ER básicamente como aliviadora, reduce las exacerbaciones en el step 1 y en el step 2, independientemente del valor que tenga del feno. La terapia MAD, que la terapia MAD es la terapia no solamente aliviadora, sino también de mantenimiento, o como le estamos llamando, de control. Reduce el riesgo de exacerbaciones, igual que aquí, y logra el mismo control que los manejos previos. Eso no se menciona aquí, ¿no? Entonces, la terapia MAD reduce el riesgo de exacerbaciones y logra el mismo control que los manejos previos. Y este es, le he pasado en otra gráfica, pero ustedes habrán visto la gráfica en China, no tiene una serie de steps, o los track también, pero es un poco complicado, así que lo he pasado en estas diapositivas, en estas tablas. Clasificación clínica del asma según GINA 2025. Primero, la gravedad clínica, luego la frecuencia de los síntomas, control y riesgo, y el step en GINA. El step 1, 2, 3, 4 y hasta 5 steps. Los steps, que son pasos, ¿no? En inglés son los pasos que uno debe seguir. Entonces, ¿cómo es el step 1? El step 1 es cuando el paciente tiene síntomas, pero muy leves y son intermitentes. Hoy día lo presenta, de ahí ya no lo vuelve a presentar por unos días. ¿Con qué frecuencia tiene estos síntomas leves? Menor a 2 veces por mes. Menor a 2 veces por mes. Y el control y riesgo, control bajo. Es decir, no hay un buen control, ¿no? Entonces ese es el step 1. ¿Cuál es el step 2? Es un poco mayor que el step 1. Entonces los síntomas son leves, allá era muy leve, acá es leve, pero persistente. Leve pero persistente. Entonces ahí ya la frecuencia de los síntomas ya no es menos de 2 veces por mes. Acá es más de 2 veces por mes, pero nunca diario. Ese es el step 2. Entonces, control y riesgo, un control bajo, pero riesgo moderado. En el caso del step 3, tenemos ya la gravedad clínica es moderada. Los síntomas no son menores de 2 por mes, no son mayores de 2 por mes, son casi diarios. Casi diarios. Y hay síntomas nocturnos mayor o igual a 1 por semana. Y el control riesgo moderado. El step 4 va empeorando, ya no es moderado la gravedad clínica, moderada severa. ¿Por qué? Los síntomas en la frecuencia en el moderado eran casi diarios. Aquí sí es diario. Y además, a diferencia del moderado, acá hay exacerbaciones frecuentes, crisis asmáticas frecuentes. Este es el 4 y el riesgo es alto, step 4. ¿Y cuál es el step 5? Va aumentando, ya les digo. Ya no es moderado severa la gravedad, ya es severa y no controlada. La frecuencia de los síntomas ya no solamente son diarios, sino que no hay control ni con step 4, que es este, o requiere este step 5, que significa que el paciente no solamente diariamente, sino varias veces en el día, ¿no? El control, el riesgo es muy alto, ese es el step 5. ¿Está claro esto de los steps? Step 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya con esto ustedes pueden leer las guías y van a ver las gráficas que les he sacado hoy día, porque ese me lleva más tiempo para poder explicarles. En cambio con esto creo que es un poco más sencillo. Me olvidaba de esta de aquí. Entonces, habiendo visto esto, ya tenemos los steps que van del 1 hasta el 5. Leve, moderado, moderado, grave, grave, muy grave. Y el track 1, ahora el GINA 2025 trae no solamente el track 1, sino el track 2.
el TRAC, que significa digamos, la medida que se va a utilizar, ¿no? La medida, el elemento que vamos a utilizar, ese es el TRAC o el traqueo, bueno, pero en inglés, pero básicamente se refiere a qué debemos utilizar. Entonces, en el step 1, ¿qué dice el track 1? Que es el ideal. Este es el ideal. Este vendría a ser como el alternativo, el track 2. El track 1 dice que debe utilizarse un corticoide inhalado. Corticoide inhalado con formoterol. Y eso es terapia MART. O sea, no solamente alivia, sino mantiene también. El formoterol, ¿qué tipo de broncohilatador es? ¿Es un SABA o es un LABA? Lava. Es un LABA. Es un LABA, pero con efectos de SABA. Tiene efectos SABA. Eso han demostrado los estudios que se han hecho. Entonces, tanto así que se le compara con el salbutamol. Se le compara con el salbutamol. Y no solamente se le compara, sino que GINA 2025 dice, si se compara y salbutamol producía muertes, entonces ya que no se utilice salbutamol, que todo sea formoterol, ¿no? Entonces las nuevas, la industria pues ahora con la misma se puso mosca, ahora casi todos formoterol, ¿no? Pero el estudio fue formoterol con budesonida, que es el estudio que revolucionó todos estos conceptos. Porque si usted lee de 2, 3 años antes, no había esto, todo decía salbutamol de rescate. Pero ¿qué demostró los estudios que tumbaron ese salbutamol? Que se morían muchos pacientes con asma. Entonces ahora lo ideal es formoterol más un corticoide inhalado. GINA no le ha puesto el nombre porque si le pone budesonida ya me está diciendo el nombre comercial del medicamento. Porque el nombre de budesonida esto es el Symbicort del laboratorio AstraZeneca, ¿no? Que dicho sea de paso, nos invita a cena mensualmente. Pero bueno, no por eso receto, sino que, pero para que vean ustedes el poder económico que tiene, ¿no? Entonces, GINA no lo pone ahí, pero abajo en esto menciona, ¿no? Que puede ser budesonida o si no, beclometasona. El que le pisa los pies a Symbicort es el otro, que es el del laboratorio Lucol, que trae formoterol, pero no con budesonida, sino trae con beclometasona. Foster es el nombre comercial. Entonces también trae formoterol, que es lo que sí, GINA sí pone formoterol, no pone acá el corticoide, pero el trabajo inicial fue budesonida, pero beclometasona también, entonces dice, idealmente budesonida, pero si tienes con beclometasona también puedes utilizarlo. No hay algo que nos diga que uno sea mejor que el otro. Por eso que GINA pone corticoide inhalado. ¿Ok? Y terapia MART. Entonces, para el step 1, utiliza eso a demanda. Si el niño hoy día tiene, como no le da normalmente 1 o 2 veces al mes, dale hoy día, 2, 3, ya no tiene, quítale. A demanda. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy leves. En el step 2, ¿qué dice el track 1? Lo mismo, pero a demanda o dosis baja diaria. En vez de estar aplicándole un puff o 2 puffs cada 8 horas, dosis baja, 1 puff por día. Dosis baja. Esto en asma leve persistente. En el step 3, ¿qué dice? El track 1, también la misma combinación, a dosis bajas, pero en régimen MAR. ¿Cuál es el régimen MAR? Mantenimiento. O sea, hay que darle todos los días, ¿no? 1 o 2 puffs. ¿Qué dice el step 4? Lo mismo, pero ya no a dosis baja, o a dosis a demanda, sino dosis media. Y la dosis, ¿quién establece? ¿El formoterol o el corticoide? Aquí. ¿Quién establece la dosis moderada? ¿Quién cree? ¿El corticoide o formoterol? El corticoide. El formoterol es dosis fija, como el salbutamol, igual. El que aumenta es el que hay que tener en cuenta es el corticoide. ¿Por qué? Porque el corticoide, dependiendo de la dosis, puede tener ya efectos adversos. Entonces, en el caso de budesonida, es menos de 400 dosis leve.
de 400, 800 moderados, más de 800 dosis altas. Por ejemplo, en el hospital utilizamos beclometasona con salmeterol, que es el ceretide, que vemos, ¿no? Ceretide, hay con otros nombres. El Hospital Carrión adquiere eso. Entonces, hay de 125 y de 250. Los dos son con 25 miligramos de salmeterol. Los dos traen 25-25. Lo que varía es el corticoide. Uno trae a 125 microgramos y el otro trae 250 microgramos. Beclometasona, dosis alta, es más de 1000. Y hay que tener cuidado para usar eso. Entonces en el hospital a veces no se fijan. Y los colegas ponen allá, pues, salmeterol con fluticasona, 2 PAF cada 12 horas. 2 PAF cada 12 horas. Entonces yo tengo que estar preguntando, pero siempre tengo que preguntar, cuando pasamos visita, ¿cuál le están dando? Porque a veces se acaba el de 125, a veces da el de 250. Si les dieran de 250, le indican 2 PAF mañana y noche. ¿Cuánto le están dando de cantidad? 500. ¿Cuánto le están dando? ¿500? ¿Todos dicen 500? Para jalarlos a todos. 1000. Porque son 250 por dosis. Son 2 PAF en la mañana, 2 en la noche. 250 por 2, 500 en la mañana, 500 en la noche. ¿Entiendes? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa dosis alta no se puede dar a un paciente con EPOC, a un paciente con fibrosis pulmonar. Lo que pasa es que los colegas a veces no piensan que eso... Y a veces en la orden dice 125, pero la farmacia nos trae 250. Entonces, hay que estar atentos. Formoterol, la dosis media en terapia MAR, que significa de mantenimiento, que significa por lo menos 2 veces al día. Y, como es en el step 5, dice, a esta combinación de formoterol con corticoide inhalado, agrégale tiotropio, o si no, un producto biológico, porque es un asma severa no controlada. Dice agregar, quiere decir que esto de acá arriba, más, ¿no? ¿Cómo es en el track 2? El track 2 se ha hecho pues porque no todos tienen acceso al Symbicort, al formoterol. Es caro, cuesta caro, no se consigue así a veces. Entonces lo que sí se consigue un montón es salmeterol y fluticasona. ¿Eso habrán visto los que están rotando en el seguro? ¿No? ¿Alguien está rotando en el seguro? ¿Nadie está rotando en el seguro? ¿Todos están rotando en el carreo? ¿Sí? Ah, no sabía. Ya, bueno, está bien, creo que nos estamos haciendo famosos. Tenemos un residente de infectología del seguro que está rotando en el carreo, en Neum. Y no, yo no sabía, pero creo que me conoce. Pero qué bien que estemos, por lo menos todavía nos falta mucho por mejorar. ¿Cómo es el track 2? El track 2 sale como alternativa a esta combinación. Entonces el track 2, ¿qué dice? Bueno, ya, no tienes opción a formoterol, ya, pero utiliza un SABA, pues, salbutamol. Pero no lo utilices solo. Dice, SABA más un corticoide inhalado diario. Porque si no, se te puede morir el paciente si utilizas solamente salbutamol. Entonces, ¿qué dice el track 2? Ya, no me puedes conseguir esto, ya. Dale un SABA más corticoide diario. Entonces, ¿qué dice el track 2 en el step 1? Dice corticoide inhalado a baja dosis, acá también, ¿no? Baja dosis cuando uses SABA, cuando uses salbutamol, en el asma leve intermitente. En el step 2, dice corticoide inhalado, baja dosis diaria, ya acá no es tanto a demanda, diaria, más un SABA a demanda, más un SABA a demanda. ¿Esto significa que es el mismo inhalador o son 2 inhaladores? Son 2 inhaladores, ¿no? Son 2 inhaladores separados. En cambio aquí la facilidad es que es uno solo. En uno solo tienen los 2 medicamentos. Incluso en uno solo pueden tener los 3 con bromuro y pratropio. Entonces esa facilidad, pero hay que tener pues recurso económico. Entonces a demanda. O sea, tener tu corticoide inhalado, que puede ser budesonida, beclometasona, también tenemos fluticasona sola, y entonces ahí se puede usar. ¿Qué dice en el step 3? Utiliza corticoides pero más un LABA a dosis baja. LABA a dosis baja, es ese que tenemos en el hospital.
Salmeterol más fluticasona. Salmeterol es lava, fluticasona es un corticoide inhalado, más salbutamol a demanda. Si es que no puedes tenerlo. ¿Qué dice en el step 4? También lo mismo, lava más corticoide, pero ya no dosis bajas, dosis media o alta, más un SABA a demanda. Y si tienes el step 5 y no tienes esta combinación, entonces ¿qué dice? Al lava con el corticoide inhalado, salmeterol con fluticasona, agrégale, ya no, ojo, disculpen aquí, me olvidaba, este es tiotropio. ¿Qué tipo de fármaco es tiotrópico? Es un antimuscarínico, de acción corta, de acción larga. O sea, ¿es un SAMA o es un LAMA? Lama, es un lama. El bromuro de ipratropio es un SAMA, es un antimuscarínico de acción corta. Bromuro de ipratropio, los dos son bromuros. De ipratropio es de acción corta. El tiotropio, bromuro de tiotropio es de acción larga. ¿Ok? No tenemos en el carreo, el paciente tiene que comprarlos. Entonces, agregar tiotropio o productos biológicos ya según el fenotipo que sea. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, acá están las dosis, miren, budesonida, lo que les decía, ¿no? Budesonida, dosis bajas hasta 400. Normalmente los inhaladores están en 200 por disparo. O sea, habría que darle 2. De 200 a 400. Pero esta es dosis diaria. Entonces, si el inhalador trae 200, yo no le puedo dejar 2 puffs mañana y noche, porque le estaría dando 800, ¿no? 200 más 200, 400, más 400, 800. Entonces tendría que darle un puff mañana y noche, dosis bajas, si es que estoy utilizando dosis bajas. Pero si utilizo dosis media, mayor de 400 a 800. Acá faltó otro, que es la dosis alta. La dosis alta es mayor a 800. En el caso de beclometasona, que trae el Foster, que les decía 100 a 200, 200. Mometasona, disculpen, acá no pusieron en la tabla fluticasona, pero es el que tenemos, fluticasona. Fluticasona dosis bajas es hasta 250. Dosis media es de 250 a 500. Y generalmente más de 500 ya es dosis alta. Muy bien, espero que no los esté mareando. Ya hemos visto esto. Lo estoy escribiendo, creo, ¿no? Sí, te lo estoy escribiendo. Dije, qué bien. Ya. Sin evidencia. Gina 2025 dice, esto no tiene evidencia por si acaso. En mis tiempos, todo era fenoterol. ¿Por qué? Salbutamol decía, produce mucha taquicardia. Fenoterol abundó, el nombre comercial, Verotec. Ahorita me acuerdo. Ya no hay Verotec ya en el mercado. ¿Qué dice? Fenoterol no se ha logrado evidencia de que tenga un efecto en crisis asmática o en asma, perdón. Broncodilatadores orales. Hay salbutamol en jarabe, por si acaso, ¿eh? ¿Habrán visto? Hay salbutamol en jarabe y hasta en gotas. Gotas para la nebulización, pero le quieren dar a los niños. ¿Qué dice? Sin evidencia. Broncodilatadores orales o teofilina. No tiene evidencia. La única evidencia que tiene es que producen daño. Anticolinérgicos sin corticoide inhalado, tampoco no es adecuado. A los anticolinérgicos tienen que ir asociados a corticoides inhalados. El formoterol, si usted le dan solo el formoterol, tampoco tiene una evidencia si es que no lo asocian a un corticoide inhalado. ¿Ok? Seguimiento 1 a 3 meses y posteriormente cada 3 a 12 meses. Documentar el PEF. ¿Qué cosa es PEF? Flujo expiratorio pico. Flujo expiratorio pico. Es una prueba alternativa si es que no tienen espirómetro. Si no tienen espirómetro, antes a los pacientes con llegaban de emergencia se les regalaba su flujómetro. Flujómetro es un aparatito así chiquito, 3 veces eso, y que tiene un botoncito que se jalaba y el paciente soplaba. Soplaba el niño hasta donde llegaba. Y de acuerdo a su edad, hay un color rojo que está mal. Hay un color amarillo que está más o menos y el verde que está muy bien. Eso, no sé, ya se ha dejado de utilizar. Bueno, es cierto que también no tenemos mucho asma.
El BEF1 no se correlaciona con el control de síntomas. Usted lo hace y el BEF1 está mejorando, cuidado, no necesariamente significa que el paciente está bien. Vayan a disminuir la terapia. Control de escalonado y listo, ya esta repetición. Remisión. ¿Cuándo hablamos de remisión? Esto no se hablaba antes. ¿Cuándo hablamos de que el alma está remitiendo? Cuando hay ausencia de actividad de la enfermedad, te le pregunta a la mamá, no doctor, ya duerme bien, no se despierta en la mañana ni en la noche, no le ronca, no le sirve el pecho, hace su deporte normal. Ausencia de actividad de la enfermedad. ¿Cuándo es clínica? Dice, lo logran 15.9% de los adultos. O sea, los adultos pueden lograr casi hasta 16% de remisión clínica. Remisión clínica es esto, cuando no tienen síntomas. ¿Cuál es la remisión completa? Lo anterior, cuando no tienen actividad de enfermedad y además hay ausencia de hiperreactividad. Es decir, no hay roncantes ni sibilantes. Puede ser, la remisión puede ser con o sin tratamiento, ¿no? Porque uno dice, ha remitido. Ah, pero es que está con tratamiento, pues. Claro, pero la definición por eso contempla los dos. Uno puede ser, el paciente tiene asma en remisión, esté o no esté con tratamiento, pero que esté logrando los objetivos. Especialmente con biológicos. Los biológicos son los que han permitido que ahora hablemos de remisión. Antes no hablábamos, esto es difícil, un paciente solamente siempre está controlado. Ahora ya se puede hablar de remisión gracias a los productos biológicos. Remisión, ojo, no es cura, no es cura, aunque se comporta a veces como si el paciente estuviera curado. Doctor, hace 8 años que mi hijo con esas ampollas que le pusieron subcutáneos por 2 años, nunca más ha vuelto a tener. No es experiencia acá, es experiencia de Argentina, sobre todo que utilizan más esto. Abordaje inicial lo puede hacer cualquier médico, ya esto, ¿no? Manejo del asma severo, ya tenemos de acuerdo al tipo. El que suele hacer más asma severo es el fenotipo tipo 2, el alérgico. Hay que mejorar la adherencia, hay que hacerle algunas pruebas adicionales a veces para descartar algún hongo, fibrobroncoscopía, manejos dirigidos, a veces hay que darle antagonistas de los leucotrienos, a veces hay que desensibilizar, una prueba que lo hacen los alergistas, o a veces ya en manejo más severo hay que darle corticoides orales, o hay que darle itraconazol si que se ha encontrado aspergillus, corticoide nasal o cirugía si que tiene adenoides, inmunoterapia si que se confirma porque tiene el IgE, por ejemplo, muy elevado, ¿no? De tal manera que el manejo va dirigido a la inflamación tipo 2. ¿Cuál es el manejo en el fenotipo no tipo 2? Aquel que no responde adecuadamente a los corticoides. Primero, mejorar adherencia. Dosis de corticoides inhalados más altas, pero solamente le vas a dar por 3 a 6 meses, a pesar de que no responde, pero uno tiene que dar lo poco que dispone. Pruebas adicionales, broncofibroscopía, cultivos, hay que utilizar LAMA, hay que utilizar acitromicina, se ha visto que este antibiótico también actúa como inmunomodulador, hay que utilizar anti-interleuquina 4, ya estamos hablando de productos biológicos, o el anti-TSLP, que antes no me acordaba las sílabas, timixtromal linfoproteína. Es una linfopoietina estromal tímica del timo. Se ha encontrado, porque se encontró esta sustancia y luego se quería ver de dónde procede, es del timo. Entonces, esta sustancia se eleva en asma alérgica y no alérgica, en ambas. Esa es la ventaja. Y hay productos biológicos contra este. Ya salieron, o ya salió. Es una citoquina epitelial, les dije, de la familia de interleuquina 7, producida en respuesta a estímulos como alergenos, pero no solamente alergenos, también a contaminantes, también a daño epitelial por el cigarro. Última opción, ya cuando no da ni a los productos biológicos, pensando que es puntero, los corticoides orales, a dosis mínima hay que darle. O termoplastía bronquial, a veces se quema eso y ya el paciente ya no hace la broncoconstricción. Estos son algunos datos que ustedes lo van a revisar. Yo solamente quisiera incidir en los SABA. Dentro del SABA, salbutamol. Dentro de los anticolinérgicos, el SAMA, bromuro y pratropio. Corticoides sistémicos, prednisona, hidrocortisona son los que deben preferirse.
Los corticoides inhalados, bueno, todo lo que hemos hablado, sulfato de magnesio para crisis asmática y alternativa ante fracaso de los previos, nos queda básicamente agonistas beta-2 adrenérgicos en forma endovenosa. Yo les decía que no tiene evidencia, la vía oral, pero ya cuando no hay más que dar, hasta podemos dar salbutamol endovenoso. Algo hará, no tenemos más. Salbutamol endovenoso 200 microgramos en 30 minutos seguidos por 0.12 microgramos por kilo por minuto. La verdad es que no utilizamos. Aquí yo me he olvidado un poco del manejo de la crisis asmática. En Lima sí éramos duchos, porque en Lima pues en cualquier emergencia de un hospital no bajan de 20 a 30 por día. Por día. Aquí en el hospital recién están viendo uno interdiario, así. No se ve. Han visto las cifras, ¿no? Huancayo es el que tiene menos asma. Entonces, y los pocos casos de asma que se ven, yo no he visto hasta ahorita ninguno que no resuelva con las medidas generales. Pero en Lima hay muchos que se han muerto y que requieren productos biológicos y que algunos, porque tienen recursos, ya están utilizando productos biológicos. Pero acá hasta ahorita no he visto ninguno que diga, no, este niño o este joven necesita productos biológicos. ¿La altura tendrá algo que ver? De repente. Sulfato de magnesio inhalado también, ¿no? Entonces, y en el caso de esto, el MDI, ¿qué significa? Inhalador dosis medida. Estas siglas son internacionales. El MDI, inhalador dosis medida. La P es porque es presurizado. Es el que conocen, pues el que se presiona. Cada vez que presiona sale una cantidad, 100 microgramos en el caso de salbutamol. Ese es el MDIP. Más, siempre se recomienda con una aerocámara, ¿no? En nebulización, vía oral. Entonces miren, salbutamol. Cuando lo utilizan con el salbutamol en inhalador, con su aerocámara, a veces dicen, ¿cuánto le damos? ¿Cuánto has escuchado? ¿Cuánto has escuchado que le dan de salbutamol, por ejemplo, a un paciente? Está rotando, no veamos, ¿no? Sí, pero... No utilizan salbutamol. ¿Usted? No han visto. ¿Pero a ningún paciente le dan salbutamol? ¿A EPOC tampoco no le da? ¿Neumonías con broncoespasmo no le da? ¿Has visto cuántos? Recién vamos a ir el viernes. ¿Ah? Recién vamos a ir el viernes. Ah, recién van a ir el viernes. Ah, ya. ¿Algunos de ustedes no? ¿Cuántos puff le indican de salbutamol? 2, 3, hasta 4. Hasta 4. Pero miren lo que dice la guía. Ustedes pueden utilizar de 2 hasta 8. Hasta 8. Hasta 8 disparos. 2 a 8 ay, cacho. 2 a 8 de 100 microgramos por pulso. ¿Y cada cuánto? Cada 10 a 15 minutos. Durante la primera hora. O sea, esto es para crisis asmática. Esta diapositiva son las dosis crisis asmática. Así de que viene por emergencia. ¿Cuánto les indican? Por eso les digo, en emergencia ustedes ven ya, póngale 2, primero decían cada media hora. Se enteraron por ahí, no, cada 15 minutos, 2, otro 3, no, 4. Pero pueden aplicar hasta 8 cada 15 minutos por una hora. Nebulizaciones intermitentes, cuando lo nebulizan, cada 20 minutos durante una hora, sí. Si es nebulización continua y ese es con inhalador. Manejo del asma, ya, esto es manejo del asma severa, no controla pues con inhaladores, no, el paciente que no controla, entonces ya hay que utilizar biológico pues. ¿Qué biológico es apropiado empezar primero? Depende pues, si es un asma alérgica severa, los mediadores, ¿se acuerdan? De los productos, las sustancias que valoran, ¿no? Que valoran no solamente la espirometría, ¿recuerdan que les dije? ¿No? Sino los marcadores biológicos que también pueden dar. Ya, ¿qué dice? Si usted tiene un asma paciente, un paciente alérgico severo, que no responde nada, pídale dosaje de IgE. Si el IgE está aumentado, ese paciente es candidato a omalizumab. Es el nombre que se utiliza. Básicamente para los que tienen IgE elevado. No estoy hablando de eosinófilos elevados. IgE elevado. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo se aplica? Cada 2 a 4 semanas. Estos se aplican en inyecciones subcutáneas. Cada 2 a 4 semanas. Suele requerir prueba de alergia o inmunoglobulina E. Se benefician especialmente pacientes que tienen pólipos nasales, que tienen conteo inicial de eosinófilo mayor casi a 300. Entonces, los recuentos del eosinófilo tiene más de 260 o 300, ese paciente es candidato a omalizumab. O el feno es mayor de 20 partículas por billón. O el asma se inició en la infancia y la clínica de asma está mediada por alergenos, denle omalizumab. Es lo máximo. Pero si el paciente tiene de repente asma eosinofílica severa, pero el IgE no está elevado, entonces ¿qué hace? Utilizar otros como la anti-interleuquina 5 o el anti-interleuquina 4. De esos se dosan, pueden dosar también, ¿no? Entonces se pueden utilizar esto si se une a la interleuquina o al receptor, dependiendo. Entonces, de acuerdo a eso, se habla ustedes van a ver, anti-IL5 y anti-IL5R. El anti-IL5 es cuando si se une a la interleuquina, pero el R es cuando se une al receptor de la interleuquina. ¿Ok? Entonces, si se une a la interleuquina solamente, ¿no? Y no al receptor, y eso lo pueden sacar por algunas pruebas moleculares y no inducirla. Entonces ustedes pueden utilizar mepolizumab o reslizumab. O si se unen al receptor, entonces el medicamento ahí es benralizumab. Y este se aplica cada mes. ¿Ok? Especialmente para pacientes con para pacientes que tienen mayor eosinofilia, 400, 800, 1000, tienen pólipos nasales o su BEF1 es menos del 65%, sobre todo si es un asma de adultos. Si el paciente tiene varias hospitalizaciones y ha habido necesidad de usar corticoides vía oral, utilicen mepolizumab, reslizumab o benralizumab. Si el paciente tiene un asma severa que está usando incluso corticoides orales y no mejora, entonces pueden utilizar el anti-interleuquina 4R, o sea que va al receptor de la interleuquina. El dupilumab es el ideal, incluido en asma eosinofílica severa. Se hace el recuento de eosinófilos en sangre, si está más de 150 o si es menor a 1500, o el feno es igual a 25 partículas por billón, dupilumab. Si es el anti-SLP, esto se dosa. Si está elevado, entonces tienen que utilizar un anti-SLP, que ya les dije que significa dimip-stromal linfopoietin. El medicamento que ha salido es el tezepelumab, que este es uno de los últimos. Tezepelumab. Citoquina epitelial actúa contra esta alarmina epitelial. Una de esas alarminas es el TSLP. Es una de las primeras señales de daño o exposición a irritantes cuando sale estimula la producción, el TSLP estimula la producción no solamente del mismo sobre el daño epitelial, sino de interleuquina 4, 5 y 13. Citoquinas centrales, en la inflamación del tipo 2, también activa directamente la mastocitos eosinófilo, es decir, la pueden utilizar en cualquiera de los dos. Tezepelumab. En asma severa tipo 2 y no tipo 2, cada 4 semanas es cuando se debe utilizar este tezepelumab en forma subcutánea que ya les dije. Especialmente en casos con mayor eosinofilia y con mayor feno, pero también se puede utilizar en el asma no tipo 2. En todos se indica un tiempo mínimo de 4 meses el uso del producto biológico, no menos de 4 meses. Cuando hay una respuesta parcial, no han tenido una respuesta completa, ustedes podrían extender hasta completar 6 meses o al año. Y en fracaso de que el producto biológico no nos haya ayudado, en fracaso se cambia de biológico valorando siempre lo indicado anteriormente, es decir, que se puede extender hasta 6 a 12 meses. En casos de respuesta se puede desescalonar
disminuyendo o retirando primero los corticoides inhalados. Si ustedes ven que el paciente ha respondido al producto biológico, un asma severa, ha respondido y estaba con corticoides orales, entonces lo primero que tiene que hacer es desescalonar el corticoide oral disminuyendo o retirando primero ese medicamento. El corticoide inhalado se puede reducir a los 3-6 meses. En el caso de que está con producto biológico, está respondiendo 3-6 meses, ustedes pueden disminuir. Ya me refiero acá al corticoide inhalado, allá me refería al corticoide vía oral, que a veces uno tiene que utilizar. Pero no suspender, o sea, no se debe suspender. El corticoide inhalado se puede reducir a los 3-6 meses, pero no se recomienda suspender. De todas maneras debería utilizarse. Los biológicos no se recomienda suspender durante el primer año. Por lo menos en el primer año, aunque no sea tan seguido, deben utilizar. Y después de ello ya se puede hablar, ¿no? Asma y EPOC, que antes se llamaba ACOS, ahora la Angina 2025 dice no es que sea una mezcla de EPOC más asma. No, cuando tiene esto es preferible que digas que tiene asma más EPOC y entonces tratar las dos patologías. Esto ha cambiado. Muy bien.